Bueno, muy buenas noches con los presentes. Damos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Me voy a permitir compartir pantalla. Perfecto. Damos inicio, por favor. La noche de hoy vamos a hablar sobre las reformas a la resolución ARSA D 002-2020 LDCL, que todos conocemos como las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos y establecimiento de dispositivos médicos. Las actualizaciones están dadas por la resolución ARSA de 2024-047 DASP y la última comunicación que se dio sobre estas reformas se da mediante el oficio ARSA CGT DBPY del 2025 6277 que se da justamente la semana anterior. Para las personas que no me conozcan, mi nombre es Gustavo Vázquez, soy químico farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador. Soy magíster en gerencia de instituciones de salud por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho, igual por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tengo un diplomado en gestión y administración de farmacias por la Universidad de Gaviria de México. Un diplomado en buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de la Universidad de la Amazonía Peruana. Un diplomado en Derecho Sanitario por la Universidad Latina de Guerrero. Soy auditor líder BPADT, registrado ante ARSA y la SAE, auditor líder BPM y BPA ante Agrocalidad y la SAE, perito farmacéutico de la función judicial. Y dentro de mi experiencia profesional, he sido director técnico en varios establecimientos farmacéuticos regulados por ARSA, también por ARCES. Actualmente soy docente en la Universidad Central del Ecuador y también gerente general de Asesortec.es, la empresa que les trae el día de hoy este webinar. Entonces, comenzamos indicando que esta resolución ARSA DE 2024-047 se da en la ciudad de Guayaquil el 12 de diciembre del año 2024 y consta de varios artículos que de hecho generan la reforma de prácticamente todo lo que nosotros conocemos hasta ahora con la parte de las BPTs en cuanto a la obtención del certificado como tal. Recordemos que hasta antes de la entrada en vigencia de esta normativa, nosotros teníamos dos opciones para poder lograr la certificación BPADT, bien sea haciendo la solicitud ante la ARSA directamente y esperando obviamente el tiempo que la ARSA tenga disponibilidad para poder realizar la auditoría, o hacerlo mediante los OIA, los organismos de inspección acreditados. No obstante, estas reformas que se dan a continuación nos cambian totalmente el panorama de cómo nosotros logramos en sí esta certificación. Empezamos por el artículo 1, en el que se incluye el capítulo 2 de las abreviaturas. En el artículo 3, la siguiente definición. Equipo de refrigeración se refiere a cualquier equipo cuyo propósito sea bajar la temperatura del aire y del producto y o controlar la humedad relativa. En este contexto, es muy necesario realizar esta definición de un equipo de refrigeración, porque dentro de las diferentes auditorías, incluso que nosotros hemos tenido, hemos visto una variabilidad en este contexto en cuanto a los criterios de los técnicos de la ARSA de lo que ellos consideran un equipo de refrigeración como tal. Para algunos técnicos, un equipo de refrigeración em, farmacéutico es aquellos que se les denomina tipo vitrina, o sea, quiere decir que la puerta del refrigerador como tal es transparente. Hay otros que consideran que el equipo debe ser mucho más grande, que debe ser de dos puertas. Otros en los cuales en las auditorías hemos pasado con equipos de refrigeración comunes, los caseros, las refrigeradoras que todos tenemos en nuestras casas, bien sean las grandes o las pequeñas. Entonces, sí ha habido cierto tipo de variabilidad, digámoslo así, en cuanto a los criterios. Entonces, con esta definición nos aterriza a que todos los equipos que les acabo de mencionar son óptimos o pueden ser óptimos para poder obtener el certificado de las BPTs, siempre y cuando cumplan con los requisitos que vamos a ver más adelante. Entonces, en este sentido, no importa si es una refrigeradora de casa, de las grandes, de las pequeñas, de las refrigeradoras mini, incluso porque hay algunos establecimientos que solo almacenan, por ejemplo, vacunas en pequeña cantidad.
No importa si es una refrigeradora horizontal, una refrigeradora vertical, un cuarto frío como tal, siempre que cumpla este requerimiento. Un equipo cuyo propósito sea bajar la temperatura del aire y del producto y controlar la humedad relativa. ¿Sí? Entonces, en este contexto, vamos a revisar más adelante cuáles son las características adicionales que deben cumplir estos equipos. En el artículo 3 también nos habla de que se va a incluir esta definición de notificación de contratación de servicios de almacenamiento, distribución y transporte, NCSADT. Entonces, esto dice que corresponde a la declaración obligatoria ante la ARSA de un establecimiento farmacéutico o establecimiento de dispositivos médicos que no cuenten con las instalaciones propias. Es lo que nosotros lo conocemos como una tercerización. Y aquí tenemos la tercera opción en la que nosotros podemos certificarnos en BPDTs. Bueno, no certificarnos propiamente dicho, pero sí obtener un permiso de funcionamiento como distribuidor mediante una tercerización de los servicios de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte con una empresa logística. Recordemos que a esto nosotros lo conocemos como BPADT de oficina. De hecho, en el nombre justamente el código empieza como BPADT OF y nos da la codificación. Esta forma de obtener las BPDTs que nos sirven posteriormente para obtener el permiso de funcionamiento es diferente. La notificación por parte del ARSA es diferente. Si bien en las dos primeras opciones que veíamos al inicio, ¿cierto? Sea la certificación propia con la ARSA o la certificación propia con el OIA, en cualquiera de los dos casos la ARSA emite un certificado en el cual nos indica el nombre del establecimiento, nos indica cuáles son las operaciones, o más dicho, cuál es el alcance del certificado BPDT en cuanto a almacenamiento, distribución, transporte o marcaje. El marcaje es un término que se incluyó dentro de la normativa, recordemos, hace aproximadamente un año, 2 años atrás, que cambia totalmente lo que nosotros conocíamos como acondicionamiento, se le llama marcaje. Entonces, en este contexto, recuerden que las BPAT de oficina no es un certificado como tal por parte de la ARSA, sino es un comunicado vía Kipux, es un oficio vía Kipux en el cual ARSA aboca conocimiento en que existe este contrato de tercerización entre la persona natural o jurídica que desea obtener ¿cómo es el código BPDT para posterior obtener el permiso de funcionamiento? Y obviamente el establecimiento logístico que cuenta con la certificación BPADT. Entonces, este código de aquí simplemente nos va a servir para poder obtener posteriormente el permiso de funcionamiento y asimismo este código lo tenemos que renovar dependiendo de en cuánto tiempo se haya realizado, para cuánto tiempo se haya realizado el contrato con el logístico, bien sea un año o bien sea cada 3 años. ¿Ya? Entonces, en este contexto, claro, ahora sí, ARSA lo define como este proceso como una notificación de contratación de los servicios de almacenamiento. En el artículo 4 vamos a ver que ya se elimina del capítulo 2 de las abreviaturas y definiciones la definición de un organismo de inspección acreditado, puesto que a partir de este punto en adelante los organismos de inspección acreditados dejan de ser una opción para poder obtener el certificado BPADT de un establecimiento propio. Esto se da debido a que la ARSA quiere lograr la certificación internacional de ser una agencia de regulación de referencia. Entonces, dentro de obviamente el checklist que le establece la OMS, determina que este tipo de auditorías deben llevarse a cabo única y exclusivamente por el ente regulador. No concibe, ¿sí?, que se hagan auditorías de certificación por organismos de inspección acreditados, a pesar de que obviamente tengan la certificación de empresas acreditadas como tal. Entonces, debido a esto, justo hay que hacer estas actualizaciones, como les digo, porque la ARSA aspira y espera convertirse en una agencia regulatoria. Entonces, vemos ahorita que regresamos prácticamente a como era antes de pandemia, cuando solamente, bueno, antes y en mediados de pandemia, cuando solamente se podía obtener el certificado BPDT propio mediante la ARSA. También nos elimina en el capítulo 3 de la organización enterarse el artículo 4 en el que nos dice que nosotros debemos presentar el permiso de funcionamiento de establecimientos emitidos por la ARSA de casas de representación y distribuidora de dispositivos médicos. Resulta lógico el hecho de quitar este literal
Debido a que, claro, si es que nosotros estamos hablando de una certificación de obtención por primera vez, en ese contexto no hay permiso de funcionamiento. Entonces, a pesar de que esto se resolvía el momento de la auditoría y se explicaba dentro de o desde el punto de vista legal, claro, había una falta a la normativa, porque la normativa exige, sí, que se presente el permiso de funcionamiento. Recuerden que la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, en este caso está manda que se presente el permiso de funcionamiento de la empresa. Pero es una redundancia y de hecho es una vacío legal porque no nos puede exigir a nosotros presentar un permiso de funcionamiento porque el permiso de funcionamiento debe ser primero objeto de obtención de las BPA de test. Entonces, encontramos un poquito de coherencia. Justamente por esa parte se elimina este requisito. En el artículo 7 en cambio, nos habla que se sustituye el literal E por el siguiente. Aquí hablamos de una igual actualización que hace un momento. Anteriormente, ustedes lo pueden ver como estaba el literal E en la parte de abajo, decía cámaras frías, cuartos fríos o equipos sub-cero, todos los que requieren para su que requieren equipos de refrigeración, cámaras frías, cuartos fríos y equipos cero. Entonces aquí vemos nuevamente la definición del equipo de refrigeración que ya se estableció en la definición en el artículo 3. Igual nos aclara que estas áreas deben disponer de equipos controladores de condiciones establecidas, las cuales se verificarán y registrarán de conformidad del procedimiento determinado para el efecto. O sea, quiere decir que en este caso estos equipos de refrigeración cámaras que también deben contar con un equipo Dataloger, ¿sí? O un equipo termómetro que controle en este caso la temperatura acorde a lo que se establece más adelante. Se sustituye el capítulo 8 del almacenamiento, el artículo 43, por el siguiente. Artículo 43. Esto es lo que ya está en vigencia. Se realizará un estudio de las condiciones ambientales, mapeo de la bodega de almacenamiento, equipos de refrigeración, coolers, cámaras frías, cuartos fríos o equipos cero y otras áreas donde se almacenen los productos o se mantienen almacenados temporalmente. Esto quiere decir que el mapeo también debe incluir las áreas de marcaje, debe incluir el área de recepción, el área de cuarentena, el área de despacho y, si lo amerita, el área de devolución, rechazos, bajas y caducados. A eso se refiere con se deben, donde se almacenan los productos o se mantienen almacenados temporalmente. O se diga, claro, el área cross-docking también, ¿no? Me parece. Ah, ¿me escuchan ahí? Estamos ahí nuevamente. Disculpe, Gustavo, muy buenas noches. Está súper que bajo su audio. Ahí se me escucha mejor. Muchísimo mejor, muchas gracias. Ya listo, perdón. Ya, ok. Listo, entonces les decía, ¿no es cierto? Que en este caso
nos dice que se deben almacenar los productos o donde se mantienen almacenados temporalmente. Entonces aquí ya es obvio que nosotros debemos hacer también el mapeo térmico en el área de marcaje, en el área de recepción, en el área de cuarentena y como les decía, si lo así lo merita, rechazos, bajas, caducados y devoluciones. Entonces el mapeo tiene que ser integral, totalmente integral de la bodega, bien sea que sea un solo espacio o que sea dividido por espacios. Hay algunos establecimientos en los que el área de marcaje, por ejemplo, lo tienen definido en un cuarto dentro, obviamente, de las instalaciones, pero un cuarto delimitado, dependiendo si necesitan, por ejemplo, inyección o extracción de aire, si es que el equipo utiliza solventes controlados. Ya en este contexto, obviamente, debe haber inyección y extracción de aire. Nos dice que esto se hace con el fin de asegurar que las condiciones de temperatura se mantengan durante toda la cadena de suministros, es decir, almacenamiento, distribución y transporte. Aquí, este siguiente punto es una de las actualizaciones. De hecho, esta parte, la primera parte, solo sufre pequeñas modificaciones en cuanto a la forma y las exigencias, no mucho en el fondo. Pero esta sí es una de las actualizaciones, un cambio de fondo totalmente drástico en el que dice que para los productos que requieran condiciones de almacenamiento, de refrigeración, o congelación, se deberá realizar la respectiva validación de la cadena de frío. Ya no hablamos en este caso de un mapeo, entre comillas, del cuarto frío, que nunca se le debió haber llamado así. Entiéndase que cuando nosotros tenemos equipos de refrigeración, bien sea los que les mencioné hace un momento, ¿no? La refrigeradora de casa, la común y silvestre, la grande, la pequeña, la mediana, las refrigeradoras tipo vitrina de una puerta, dos puertas, horizontal, vertical, incluso las congeladoras que son horizontales, ¿no es cierto?, de una sola puerta, todas estas deben sufrir una validación de la cadena de frío. Entiéndase por validación, obviamente, a una colocación de los equipos en un determinado tiempo, pero aquí debe haber lo que nosotros conocemos o cuáles todas las características, más bien dicho, de una validación, ¿no es cierto? Del desempeño, de la operación, de la instalación, sobre todo en la parte del desempeño o las pruebas de desempeño. Recordemos que en esta parte de la validación debe haber, por ejemplo, la apertura de las puertas. Si es que en este caso el equipo o el equipo de refrigeración tiene un autorregulador establecido que a los 6 grados centígrados, por ejemplo, se prenda automáticamente el motor y se apague cuando la temperatura llegue a los 2, pues obviamente será una prueba de desafío determinar si en realidad este funcionamiento puede permanecer abierta, bien sea para puede permanecer abierta, bien sea para sacar producto o para meter producto. Entonces, eso debe estar muy bien establecido, producto o para meter producto. Entonces, eso debe estar muy bien establecido porque obviamente todo el tiempo la puerta del refrigerador puede estar obviamente todo el tiempo la puerta del refrigerador puede estar totalmente abierta, sí, porque obviamente va a salir de rango. Tenemos acá una pregunta que dice, ¿el término correcto es calificación o validación? Es la validación, ¿sí? El término correcto es validación. Obviamente que dentro de la validación, recuerden que hay las calificaciones, ¿no? La calificación de instalación, la calificación de operación y todas las cuatro calificaciones que nosotros conocemos dentro del proceso de la validación. Es extrapolable, digamos, a lo que nosotros conocemos en la industria como lo que nos piden siempre siempre de la validación del agua, la validación del aire, ¿sí? O la validación en este caso de los métodos analíticos. Entonces recuerden que ahí hay las diferentes calificaciones. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Me dicen que tengo acá en YouTube también alguna pregunta. Me dice, buenas noches. En la actualidad es obligatorio hacer farmacovigilancia en las distribuidoras de medicamentos. Claro, sí, es obligatorio tener el comité de farmacovigilancia en las distribuidoras de medicamentos y el de tecnovigilancia en la de dispositivos médicos, ¿sí? Fármaco y tecnovigilancia es obligatorio. Continuamos acá. Me dice que esto con el fin de localizar los puntos críticos de fluctuación de temperatura y humedad relativa, más alta y más baja.
Aquí, recordemos que hubo una actualización de la normativa que sale en el 2020, luego se actualiza en el 2021. La principal actualización fue que en el 2020 nos decía que para medicamentos tiene que cumplir el 70-30, o sea, 30 grados centígrados, 70% de humedad relativa, y nos decía en la parte de abajo que medicamentos obviamente están exentos del 70, perdón, dispositivos médicos están exentos del 70-30, pero sí se deben monitorizar las temperaturas más altas y más bajas. Ahora, dentro de lo que es el mapeo, se elimina totalmente esta parte restrictiva en cuanto a la temperatura 70-30. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mapeamos totalmente la bodega y el mapeo térmico debería a mí determinarme cuáles son aquellas zonas en las que yo puedo o no puedo almacenar ciertos productos que sean restrictivos en cuanto al almacenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que en algún punto de la bodega, ¿sí? Me dé una temperatura de 31 grados centígrados. Si nos íbamos a la normativa del 2020, claro, 31 grados centígrados, no, no puede ser, está fuera de especificación, tenemos que ponerle regulación de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera. No, ahora la cosa cambia. Si nosotros sabemos que en este punto en específico tenemos 31 grados centígrados, que así nos dio, obviamente, en la parte del mapeo, pues obviamente yo en mi procedimiento de almacenamiento determinaré que en este punto en específico de la bodega no puedo almacenar productos que, que tengan restricción en cuanto a la temperatura, o sea, que no deban almacenarse a temperatura mayor de 30 grados centígrados. Pero hay otros productos, como por ejemplo dispositivos médicos, que no son restrictivos en cuanto a temperatura y humedad. Entonces, tranquilamente en este sitio yo puedo determinar que solo se almacena este dispositivo médico en específico o el equipo biomédico, dependiendo de cómo ustedes lo tengan. Y con esto, claro, no hay que hacer el mega acondicionamiento de la bodega. Entonces, esa es la principal diferencia que nosotros tenemos que tener en mente el momento en que nosotros estamos pensando en el mapeo térmico del establecimiento como tal. Y así como vemos este punto más alto, también vemos así mismo el punto más bajo. Entonces, ¿qué me resulta en este caso del mapeo? Dice, este estudio determinará la ubicación de los diferentes tipos de productos de acuerdo con las condiciones de almacenamiento especificadas en la etiqueta del producto conforme lo aprobado en el registro sanitario. Miren la diferencia del 2020 acá al 2025, en el que justamente me dice que ya no toda la bodega debe estar 70-30. Claro, que si yo, mi bodega, sí, mi bodega es única y exclusivamente para medicamentos, pues ahí sí no hay de otra, o sea, con mayor razón, toda la bodega debería cumplirme el 70-30 o los puntos de los que no me cumple, establecer que no se va a almacenar medicamentos en este sitio. Incluso hay medicamentos, recuerden que la temperatura máxima de almacenamiento son 25 grados centígrados. Entonces, la misma historia. Buscar qué sitio en la bodega, acorde al mapeo, me da el lugar idóneo para almacenar este tipo de productos que se almacenan máximo a 25 grados centígrados. Tengo una pregunta acá en el chat que me dice, o sea, en estos metros cuadrados no se puede almacenar por tipo de producto. Claro, aquí ya estamos viendo, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos hacer variaciones en nuestros procedimientos de almacenamiento y determinar que en este punto en específico no se puede almacenar algún medicamento o dispositivo que sea restrictivo en cuanto a temperatura y humedad, o sea, el 70-30 que nosotros conocemos. Lo mismo que estoy hablando con la temperatura sucede con la humedad, ¿no? Ojo. Lo mismo, ¿no? Si la humedad me da superior a 70, si hay dispositivos médicos, por ejemplo, que dicen humedad hasta 80 por ciento de humedad relativa y 40 grados centígrados. Entonces, en este sitio hipotético que estamos hablando, se puede almacenar este dispositivo médico sin ningún problema, porque la restricción entra en el 80, en el 40-80 y no en el 70-30. Entonces, mucho ojo el momento que nosotros hacemos el mapeo térmico o tercerizamos el servicio de mapeo térmico. ¿Qué más nos dice? El estudio de mapeo no excluye que en el establecimiento se deba realizar el control diario y continuo de la temperatura y humedad con registro mínimo de 3 veces al día. Los registros de monitoreo de las condiciones ambientales deberán estar disponibles para la revisión. Esto quiere decir que de hecho el mapeo ya me va a dar cuáles son los puntos críticos que se le denominan en cuanto al mapeo, o sea, el más alto y el más bajo, y ahí es donde yo debería colocar mi data logger, mi equipo termohigrómetro, para controlar las temperaturas, la más alta y la más baja. No obstante, ustedes obviamente pueden determinar en qué sitios ustedes deben o pueden
o está establecido acorde al producto, ¿sí? Van a colocar los data loggers. Es obligatorio en el más alto y en el más bajo, pero deben tenerlo también alrededor de la bodega. ¿Y por qué nos dice que deben estar disponibles para la revisión? Porque muchas veces nosotros utilizamos equipos data logger, ¿no es cierto? En el cual se hace el descargo de la data una vez al día, una vez por semana, una vez al mes. Entonces, en el momento que la agencia de regulación va a hacer el control, requiere que obviamente todos estos registros estén siempre al día. O a veces hay empresas que lo hacen de forma dual. Mientras hay un operario que lo registra 3 veces al día, obviamente en la mañana, o sea, en el día, perdón, 8 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, no se hace el registro en la noche. Sí debería haber un equipo que lo registre en noche porque ahí también nosotros tenemos fluctuaciones en cuanto a temperatura y humedad, sobre todo aquí en Quito. Entonces, yo recomiendo siempre las dos, tener el equipo Data Logger y también tener el equipo, perdón, el registro manual. Me dice acá otra pregunta, dice, disculpe, la calificación del cooler también se llamaría validación de la cadena de frío. No, en este caso, igual, no es una validación de frío, se le llama validación del cooler. De hecho, la validación de la cadena define al almacenamiento, al transporte y lo que nosotros conocemos con el packing. En ese contexto, claro, debemos validar la refrigeradora, debemos validar el vehículo. Si es que el vehículo cuenta con Thermo King, aplica el término validación. Pero si no aplica el término, como es, si no tiene el Thermo King y se hace un almacenamiento en seco y se utiliza coolers, pues obviamente tenemos que almacenar, perdón, validar el cooler, dependiendo de cómo sea en este caso nuestro procedimiento. Tengo otra acá. Dice, sin un mapeo, el punto más alto por temperatura está en el mismo rack que el punto más alto de humedad. Se puede reubicar el dispositivo. A ver, si en un mapeo el punto más alto por temperatura está en el mismo rack que el punto más alto de humedad, se puede reubicar. Claro, pueden reubicar el dispositivo médico. O sea, justo en este punto tenemos lo más alto en temperatura y lo más alto en humedad. Entonces, aquí determinamos que no se va a almacenar dispositivos o medicamentos, o se almacenará solamente aquellos que no sean restrictivos en cuanto a temperatura y humedad. Por ejemplo, prótesis. Sí, las prótesis, clavos, tornillos que son hechos de titanio, por lo general, no son restrictivos en cuanto a temperatura y humedad. O los cilindros de gas. Está determinado que los cilindros de gas deben almacenarse en condiciones de inferiores a 52 grados centígrados. Por lo tanto, y como dice aquí en la normativa, ¿no? Se excluye de este estudio de mapeo a las distribuidoras de gases medicinales. Entonces ya depende mucho de cómo tengan ustedes los productos, cómo sea su configuración, en este caso de la bodega, para almacenar los diferentes tipos de productos. Nos dice acá, por favor, repite la parte anterior del por qué tener más del data logger un registro físico. Ya. En el registro físico, pues obviamente, como nos dice 3 veces, como mínimo 3 veces al día, yo hago siempre la sugerencia. O sea, desde mi punto de vista como farmacéutico, la normativa dice 3 veces al día. Entonces, lo típico, ¿no? En horario de trabajo, jornada normal de 8 a 5, 8 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde. Pero ¿qué pasa en la noche? Entonces, siempre debería haber la dualidad, el data logger y el control manual. Incluso cuando la ARSA ve que a veces se fija un poco más en el control manual, porque suelen decir, bueno, aquí está el control manual, perdón, cuando no hay el control manual, suele decir, bueno, ¿y cómo ustedes saben que la temperatura y la humedad se están llevando bien o no, o tienen que hacer los capa? Claro, digamos el procedimiento sea descargar la data una vez a la semana. ¿Y qué pasa con la información de entre semana? O sea, ustedes ya ven la información al final. Entonces, siempre pide como que digamos esta dualidad. Vuelvo y repito, ya depende de cómo tengan ustedes la configuración. Me dice, a ver, aquí había otra pregunta. Dice Gustavo, una consulta. ¿Podrías indicarme por qué normalmente un proveedor en el mercado lo menciona calificación del desempeño del congelador? Entonces, ¿es calificación o validación? Ya, a ver, el término correcto es validación de la cadena, entiéndase macro validación, ¿no?
Calificación del desempeño es una de las características que forman parte de la validación. En este caso, la calificación del desempeño o estas pruebas de desempeño son las que yo les digo. Otra, por ejemplo, es en cuanto al generador eléctrico. Entonces, otra prueba que se hace es simplemente se desconecta o se corta la energía y en cuánto tiempo el generador eléctrico entra en funcionamiento y determinar, ¿sí? ¿Sí? Determinar si es que el desempeño se ve afectado o no por la falta de electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son pruebas de desempeño que forman parte de la validación en conjunto como tal. Acá nos dice una consulta, ¿cuántos data layers se necesitan para hacer el mapeo de una distribuidora? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dice si solo tengo dispositivos médicos de 25 a 30, ¿como cuál de ellos sería mi punto de referencia en el mapeo? Justamente el de 25, a ver, 25 y 30. Si hay un punto en la bodega que tenga 31, ya no se podría almacenar en este punto, ¿sí? Y si hay puntos en la bodega en las que lleguen hasta 25, en ese punto deberían almacenarse solo los de 25. O sea, los de 25 no podrían almacenarse en algún punto en el que me llegue hasta 26, 27 o 30 grados centígrados. Tengo acá en YouTube otra pregunta. Me dicen, buenas noches, en la actualidad es obligatorio, no, esta ya la había leído. Buenas noches, aplica mapeo para transporte. Ya en el transporte, como les decía, el término técnico legal también es validación del transporte, porque obviamente hay que hacer también lo que tiene que ver con la calificación, en este caso de la instalación. La calificación de la instalación en el transporte se refiere justamente a las adecuaciones que se le hacen al transporte para asegurarse de que se cumpla las mismas condiciones de almacenamiento en el transporte como tal. No obstante, hasta el momento la normativa nos sigue hablando de un mapeo del vehículo. Entonces, lo que se hace obviamente es colocar los data loggers, ¿sí? Y mandarle el vehículo a ruta. Pero sí, el término correcto debería ser validación. Tengo acá otra pregunta. Dice, me refiero si en un mapeo, a ver, voy a hacerlo un poquito más grande acá. Me dice, si en me refiero si en un mapeo en el informe final mis puntos a monitorear, o sea, donde voy a colocar mis data loggers según mis resultados del mapeo, están cerca tanto de temperatura y humedad. Puedo reubicar mis data loggers para poder monitorear un punto más alto y un punto más bajo. O sea, ya depende igual también cómo se hayan colocado los data loggers, dependiendo de lo que nos diga la normativa de la OMS. O sea, la separación de data logger a data logger obviamente está estandarizado en la normativa del mapeo y en ese contexto, claro, si hay un punto en el que no cumple, debería almacenarse el producto en otro. Me dice entonces el conjunto de calificaciones, sí, correcto, el conjunto de las calificaciones conforman la validación como tal. ¿Ya? Listo. Seguimos por acá, por favor. Acá tenía una última pregunta. Dice el doctor Gustavo, si yo tercerizo la cadena de frío y tengo productos de cadena de frío, ¿también debo validar mis productos con los coolers de proveedores o me puedo regir con la validación de cadena de frío de los coolers de ellos? ¿Es obligatorio hacerlo con mis productos? Ya, si es que estamos hablando de una tercerización, depende de cómo ustedes hagan, en este caso, lo que se denomina el acuerdo de calidad. El acuerdo de calidad es un documento diferente, obviamente, al contrato de prestación de servicios que se presenta al ARSA. En el acuerdo de calidad, ustedes, como responsables técnicos del establecimiento que contrata los servicios de tercerización, se ponen de acuerdo en cuáles de los servicios van a ser o cuáles de los puntos de calidad van a ser por parte de la logística. Me invento. En algunas circunstancias, lo único que se quiere de la logística es que se haga única y exclusivamente el almacenamiento. Entonces, ¿esto qué implica? Que el contratante, sí, tiene que mandar a su técnico a hacer la recepción y la liberación del producto con sus procedimientos, con sus guías, con sus equipos, en este caso, digamos, si es de cadena de frío, y el técnico libera el producto y se almacena. Entonces, en el acuerdo de calidad se establece que la empresa logística no hace la recepción técnica del producto y lo hace, en este caso, el cliente. Deben delimitar bien cuáles son los servicios en realidad, acorde al acuerdo de calidad que ustedes van a tener. Hay algunas ocasiones en las que
Por ejemplo, la empresa logística dice, no, yo solamente tengo cadena de frío, yo no tengo cooler, yo transporto todo en mi equipo Thermo King. Y ustedes, chuta, bueno, transportar en cadena de frío en un Thermo King puede ser un poco más caro que transportarlo en los coolers. Entonces dice, bueno, en el acuerdo de calidad nosotros establecemos que yo como empresa tengo mis coolers validados y en ese contexto hagan el picking y el packing en mis coolers y eso se va en cadena seca de transporte. También depende de cuáles sean los alcances que tiene. Tengo otra pregunta acá en YouTube que me dice, en un mapeo se determinó 3 puntos críticos, sin embargo, en una visita de ARSA decía que es necesario colocar otro data logger en la parte de almacenamiento de productos controlados. ¿Es necesario? Bueno, aquí estamos hablando ya de cuántas áreas ustedes tengan. En teoría, no es necesario siempre y cuando hayan incluido el mapeo del área de productos controlados dentro del mapeo en términos generales. Pero entendiéndose que el control de productos, perdón, el control de medicamentos controlados, valga la redundancia, es muy especial para la ARSA. Ellos suelen sugerir en este caso que en esta área se coloque un data logger determinado y justo para esta área como tal. Varía también de criterio a criterio, porque como les he dicho, en algunas ocasiones con un técnico sí me he hecho válido este criterio de, le digo, pero ¿por qué me pides ahí un data logger si está incluido dentro de mi mapeo? O sea, es como que me pidas un data logger en el área de recepción. Si el área de recepción cumple y aquí también cumple, no hay la necesidad, pero sí estoy poniendo el data logger en esta área que me está teniendo puntos de excursión variados durante los 7 días que yo hice el mapeo. Entonces, hay algunos técnicos que dicen sí, otros técnicos que dicen no. En ese contexto, considerar, como les digo, en las áreas especiales, colocar un termigrómetro. Lo mismo, por ejemplo, pueden solicitar que se coloque un termigrómetro en el área de marcaje, porque, como les digo, como es, bueno, de hecho ahí, si es un cuarto aparte, sí debería tener su propio termigrómetro, porque está aislado del resto de la bodega. Entonces, en ese contexto, a pesar de que cumpla las condiciones de temperatura y humedad, debe ser controlado también las condiciones como tal, al ser un cuarto un espacio delimitado y separado. Tengo acá otra pregunta, me dice, en la cadena de frío nevera se puede manejar de forma dual, entonces para evidenciar que en la noche no sale fuera de rango. Claro, en este caso, para evidenciar las temperaturas en la noche, se utiliza justamente el data logger. Dice, ¿cómo determino los medicamentos deben llevar botiquín? ¿Cómo determino los medicamentos que deben llevar el botiquín de primeros auxilios? Ya estas preguntas más específicas los vamos a resolver después. Al final nosotros les vamos a dar una información sobre las actividades que vamos a ejercer a continuación. Entonces vamos a continuar por favor con el objetivo del webinar del día de hoy, tratando obviamente de contestar las preguntas que estén enfocadas al webinar. Me dice, pero si se despacha cooler en seco, ese vehículo debe estar certificado. Claro, obviamente, ¿no? El hecho de que ustedes tengan el cooler validado no implica que el vehículo no deba estar calificado. O sea, no deba estar, perdón, dentro de la certificación BPDT. Obviamente, todo vehículo que se utilice para las BPDTs debe estar dentro de la certificación. Incluso si ustedes revisan algunos certificados BPDT que están colgados en el ARSA, dice ahí claramente. Vehículos en cadena de frío de 2 a 8 tal, 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 tal. Vehículos de cadena de frío y entre paréntesis dice uso de coolers validados por el cliente, tal, 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 tal. Entonces, entiéndase que estos vehículos no tienen un Thermo King, pero sí fueron certificados para poder llevar los coolers, ¿sí? En la cadena de seco y que obviamente el cooler tampoco salga de especificación, porque ahí es justamente la validación del cooler como tal. ¿Cómo ustedes arman el cooler? Sí, es otra de las pruebas de desafío que, como les digo, al final vamos a hablar un poquito más de esto. Sigamos, por favor. El artículo 17 me dice, sustitúyese el artículo 13 de los requisitos y procedimientos para otorgar el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, los artículos 102, 103 y 104 por los siguientes. Aquí ya nos habla de notificaciones de cambio o modificaciones de notificación. Para
no andar mucho en este tema que de hecho solamente es una modificación a la forma en la que la ARSA espera que nosotros transmitamos la información, bien sea de las notificaciones o de las modificaciones. En este momento se encuentra en consulta pública justamente las modificaciones, perdón, la actualización del instructivo que va ligado a las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Las observaciones se pueden entregar hasta el 3 de julio del presente año. De hecho, nosotros como asesor técnico estamos trabajando en algunas sugerencias que le vamos a dar hacia la ARSA. Si ustedes revisan justamente este documento, van a ver que una de las actualizaciones es justamente la modificación de de los anexos 1, sí, del anexo uno y del anexo 2 de la normativa. El anexo 3 que es el listado de los productos, no tiene mayores modificaciones, se modifican el uno y el 2. Y en el uno ya incluyen justamente estas partes de la modificación o de la notificación, perdón, la notificación de cambio o modificación como tal, que justamente las notificaciones me dice que son inclusión de tipo de establecimiento, cambio de representante técnico, cambio de sistema documental a manual a un sistema informático. Miren, esta parte es bastante importante que ahora la ARSA lo reconozca, porque si ustedes revisan a cabalidad la normativa, nos dice que nosotros deberíamos utilizar únicamente un sistema informático cuando nuestro almacenamiento es caótico. Si nosotros tenemos un almacenamiento sectorizado, no nos habla de la utilización de un sistema informático. Ojo, pero esto también ha sido un tema de discusión y de hecho en bastantes auditorías que nosotros hemos tenido, porque yo he tratado de defender justamente esta interpretación de la normativa, pero ARSA se ha cerrado contundentemente en decir, no, tiene que haber validación del sistema y validación del sistema, pero a muerte. Entonces, si no hay validación del sistema, entonces no sirve. Entonces, no es lo que dice la normativa. La normativa dice, si el almacenamiento es caótico, debe utilizarse un sistema informático para que obviamente puedan ubicar los productos dentro de la configuración de la bodega. Pero si yo tengo un almacenamiento sectorizado en el que sé qué tipo de producto va en cada sitio, pues obviamente el sistema informático no va a ser necesario y por ende la validación. Entonces, a mí sí me parece bastante lógico que incluyan ahora esta parte del cambio de sistema documental o manual a un sistema informático, porque aquí ya la ARSA mismo me está reconociendo que yo sí puedo tener un sistema de almacenamiento manual, entendiéndose que obviamente para la facturación, ahora el SRI nos exige factura electrónica, ahí sí voy a utilizar el sistema, pero es un sistema contable. No es un sistema de manejo de inventarios, no es un ERP como tal, es un sistema contable únicamente en el que ingreso la cantidad que voy a facturar al cliente y eso obviamente está exento de la validación como tal. Entonces, estos son algunos puntos claves que nosotros obviamente tenemos que estar muy al pendiente en cuanto a la interpretación de la normativa el momento de defender las auditorías. Bueno, acá nos habla de las modificaciones permitidas al certificado BPADT, cambio de RUC del establecimiento, cambio de razón social, cambio de representante legal, dirección y número de establecimiento. Aquí, ojo, ¿no? Esto de dirección y número de establecimiento, voy a hacer un paréntesis y justo hacer énfasis en que se aplica únicamente para cambiar la nomenclatura. Esta parte yo he visto que hay algunos colegas que lo interpretan de que, es que sí me dice que yo voy a cambiarme el establecimiento, entonces voy a modificar mi certificado de BPDT porque me voy me invento, el norte de Quito al sur de Quito, entonces voy a hacer la notificación de que me estoy cambiando. No, no, eso es un error Está contundente. bien, lo tengo la cabeza. Esto aplica, Pero no está por frío, favor, no. ayúdenme Salud. con los micrófonos. Muchas gracias. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que esto aplica cuando hay un cambio de la nomenclatura. O sea, quiere decir que si su calle se llamaba la calle A y la transversal 1B, y ahora se va a llamar la calle A y la transversal 1C, entonces esta es una actualización que obviamente la hace por parte de los diferentes Sí, municipios pero se tiene en que ver que está donde bien, están pues. ubicados. Perdón, estamos aquí con los micrófonos. Déjenme ver si puedo. Ya viste que está bien, ya déjalo tranquilo. Sí, por favor, me ayudan silenciando los micrófonos. Gracias. Listo, muchas gracias.
Seguimos acá. Ya, entonces aquí sí, ojo, ¿no? Si es que ustedes se cambian del establecimiento, como les digo, de el norte al sur, ya es otra BPDT, es una BPDT totalmente nueva. Lo mismo si tienen dentro del RUC el establecimiento uno y el establecimiento 2, cada establecimiento tiene su propia BPDT. No porque estén los dos establecimientos bajo el mismo RUC, el certificado BPDT aplica a los dos establecimientos. Ojo, mucho cuidado con esa parte. Si es que ustedes no tienen ese análisis adecuado, ustedes pueden infringir el artículo 141 de la Ley Orgánica de Salud que se sanciona con el 201. El 141 dice que todo establecimiento debe contar, todo establecimiento farmacéutico que deba contar con buenas prácticas, debe manejarlas adecuadamente a lo que está expreso en el registro sanitario. Y el 201 dice que la falta a este artículo será sancionado con 10 salarios básicos unificados, clausura temporal o definitiva del establecimiento y decomiso del producto, dependiendo de si es una falta hacia las buenas prácticas o si es una falta hacia el, el registro sanitario. Entonces, mucho cuidado con el momento que ustedes dan la asesoría o que los dueños, obviamente, del establecimiento tienen el concepto erróneo, ¿no? Que en el SRI es que yo en el SRI hago una declaración, no, o sea, el SRI es aparte y acá la ARSA es otra entidad totalmente diferente. Ya, bueno, el artículo 17 igual me habla de las modificaciones y las notificaciones que, como les digo, están ahorita en proceso de actualización. Acá, el artículo 18, 19 y 20, aquí ya expresamente nos quita totalmente de la normativa los procedimientos para la obtención de las BPDTs mediante los OIA, mediante los organismos de inspección acreditados. Entonces, entiéndase que desde la entrada en vigencia de esta normativa, que justamente fue el día de ayer, ya les voy a explicar por qué. El día de ayer ya entró en vigencia, o sea, quiere decir que de hoy en o recertificarnos con un OIA. Todo esto tenemos que hacerlo nuevamente mediante la ARSA, ¿ya? Pero, como dice acá, ¿no? En las disposiciones generales, en la octava, los establecimientos farmacéuticos y los establecimientos de dispositivos médicos que obtuvieron el certificado BPADT con los organismos de inspección acreditados por la SAE deben realizar la renovación del mismo con la ARSA. Ojo, la renovación. O sea, si es que ustedes tienen que renovar de aquí a julio del 2025 y tenían con OIA, la renovación tiene que hacerse con la ARSA. No pueden hacer la renovación con el mismo OIA. Sin embargo, en el caso de requerir realizar notificaciones y modificaciones en el certificado BPDT, lo tiene que hacerse con el OIA mediante, perdón, se tiene que hacer con el mismo organismo OIA, obviamente hasta que la certificación termine y se tenga que hacer la renovación. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita logramos nuestra última certificación con OIA justo el 11, o sea, antes de ayer, el 11 de junio del 2025. Entonces, esta certificación ya entra dentro de la normativa y logramos hacerlo con el OIA. Quiere decir que si es que este establecimiento que nosotros logramos certificar de aquí a mañana o en 6 meses me dice, ¿sabe qué? Yo quiero incluir un vehículo más, que esto es una modificación. Modificación tiene que hacerse con el OIA. Si tiene que hacerse con el OIA como está tal cual el procedimiento. Entonces, se hace igual la auditoría, se revisa el vehículo, se revisa los documentos y el OIA emite el nuevo certificado. El nuevo certificado se lleva nuevamente a la ARSA y así consecutivamente se da el nuevo certificado por parte de la ARSA en el que se incluye la placa del vehículo, la modificación. Pero si este establecimiento de aquí a 3 años, que estamos hablando el 7, 28, el 20, no, 25, 20, sí, el 28, para el 2028 que tiene que hacer la renovación de las BPADTs, pues esa renovación ya tiene que hacerla con la ARSA. O sea, los últimos que van a hacer eh, con el OIA fueron hasta el 11 de junio del 2025.
Esto quiere decir también que este establecimiento de aquí el 11 de julio del 2000, bueno, fue el 9 y 10 de junio, perdón, del 2026, va a haber la inspección de seguimiento número uno. El 9 y el 10 de junio del 2027 la inspección de seguimiento número 2. Pero en junio del 2028 donde es la recertificación, ya se hace con ARSA. O sea, estamos hablando hoy ya, recertificación ARSA. ¿Sí? Esto es lo que nos dice. Aquí sí hubo un poquito de, como si se alarmaron muchos de nuestros clientes porque dijeron, no, entonces nos toca nuevamente hacer todo con la ARSA. No, no, o sea, no dice eso la normativa, entendamos bien. La normativa nos dice que cuando ustedes van a hacer la renovación, va con la ARSA. Modificación modificación y notificación con el OIA, obviamente hasta que tengan que hacer la renovación. Entonces, igual, mucho cuidado con la interpretación que nosotros damos hacia la normativa. De las disposiciones generales, sí, se incluyen las siguientes: la 16ª, que nos dice la solicitud de cancelación voluntaria del certificado BPDT o de la notificación de contratación de servicios y transporte no tendrá costo. Ya es otro proceso en el cual ustedes, por ejemplo, hacen un cambio del establecimiento y deben dejar insubsistente el certificado BPDT del que están dejando. El que me interesa acá, y voy a hacer énfasis en desde la 17ª, que nos dice que el estudio de mapeo se realizará de conformidad con el anexo 9, serie de informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS número 961, suplemento 8, mapeo de temperatura de áreas de almacenamiento o documento que reemplace o sustituya. Esto quiere decir que los mapeos anteriores a la entrada en vigencia de esta normativa, que es del 12 de junio del 2025, el mapeo podía hacerse bajo consideraciones propias de los técnicos, en el cual se ubicaban los equipos data loggers en cierta configuración al azar, por ejemplo, o los ponían en estructuras, en pisos diferentes. ¿Sí? No era obligatorio, obviamente, seguir la normativa de la OMS. Aquí también nosotros teníamos criterios diferentes. Nosotros como empresa que obviamente ofrecemos el servicio de mapeo, de validación de los vehículos de la cadena de frío para los establecimientos, nosotros siempre nos hemos apegado a lo que dice la OMS porque dentro de nuestra experiencia profesional, obviamente este tipo de validaciones siempre deberían hacerse con normativa internacional, si es que no hay la normativa nacional. Por ejemplo, países como Puerto Rico, ¿sí? Puerto Rico, me parece que El Salvador también tienen una normativa propia del mapeo térmico, obviamente adaptada de lo que dice la OMS a las condiciones propias de los países. Pero acá en Ecuador no tenemos una normativa, un reglamento, un instructivo específico que nos hable sobre el mapeo. Por lo tanto, la ARSA ahora sí ya ha decidido que obligatoriamente tenemos que regirnos a este suplemento 8 de temperatura de mapeo de áreas. Miren, esta es una normativa que está vigente desde el año 2015. Entonces, en ese contexto, nosotros debemos seguir a cabalidad lo que nos diga este suplemento 8 en cuanto a la monitorización del mapeo de la bodega. Ojo, hay también aquí un punto que sí deberíamos considerar. Este suplemento nos habla del mapeo de temperatura, pero no nos habla del mapeo de humedad. ARSA obviamente incluye temperatura y humedad, resulta lógico, ¿no? Debido a que nosotros estamos en la zona climática 4, también considerar la humedad, pero el instructivo como tal tiene el alcance únicamente de temperatura, no va el de humedad. Que van ligados los unos con los otros, sí. Y ojo, ¿no? Me habla de las temperaturas de las áreas. Si nosotros vamos al transporte, por ejemplo, ya no es de suplemento 8, es de suplemento 11, ¿sí? En cuanto al transporte, que también tiene otro tipo de características. Entonces, aquí, contestando un poco la pregunta, ¿cómo yo ubico los equipos? Depende de lo que me diga acá el manual. Tengo que yo seguir una recomendación si es que el establecimiento tiene ¿cómo es esto? El punto de referencia son 3 metros. Si la altura es superior a los 3 metros, tiene una configuración tanto hacia arriba como hacia lo ancho. Y obviamente también hay consideraciones en cuanto
a lo que tiene que ver con la calibración de los equipos. Sí, ya me habla de cuáles equipos específicamente se deben utilizar. Me refiero en cuanto a el rango de error, ¿no es cierto? Que es sobre 0,5%. En este caso, nosotros con la anterior normativa podemos todavía utilizar aquellos equipos que podían tener un rango de error hasta del 1%, y en ese contexto, claro, nosotros decidíamos si el equipo todavía lo utilizábamos o no. Ahora, la normativa de la OMS sí es mucho más específica y mucho más estricta. Tengo una pregunta acá. Nos dice, pero si se despacha cooler en seco allá, el cooler de 2 a 8 y cámara fría de 2 a 8 también debo registrar la humedad. No, en este caso, en cadena fría no se registra la humedad. O sea, es ilógico que pretendamos controlar la humedad en cadena de frío. De hecho, ustedes ven que los medicamentos y los dispositivos que son de cadena de frío me dice temperatura de almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados. No me habla absolutamente nada de la humedad. Y como les digo, resulta lógico porque vamos a encontrar humedad relativamente alta en la cadena de frío por las propias características de la cadena de frío. Entiéndase, ¿no? Obviamente la ventilación, el equipo de perdón, la utilización, bien sea de los refrigerantes activos o pasivos, ¿sí? Depende de cómo ustedes tengan la configuración como tal. Entonces, miren, aquí ya estamos viendo que nosotros debemos ser mucho más específicos en cuanto a las exigencias que nosotros tengamos cuando o bien hacemos nosotros el mapeo térmico o cuando tercerizamos el mapeo térmico con las diferentes empresas que obviamente ofertamos el servicio. Disposiciones transitorias, me dice que vamos a tener un instructivo de las directrices para organismos de inspección acreditados con fines de certificación. Este instructivo ya está, en el que este instructivo va a tener una vigencia de 3 años, o sea, todavía va a estar vigente sería hasta el 12 de junio del 2028. Está vigente este instructivo para, vuelvo y repito, aquellas empresas que tengan que hacer modificación y notificación de las BPATs. La recertificación ya es con ARSA. Me dice acá que las solicitudes que se encuentran en trámite en obtención y renovación de certificado BPDT con un OIA ingresadas previo a la entrada en vigencia de la presente resolución podrán culminar su proceso de obtención o renovación conforme a los lineamientos descritos en este instructivo con fines de certificación de buenas prácticas. Y la otra me dice que en el plazo de 6 meses, contados a partir de la publicación de la presente normativa en el registro oficial, se actualizarán los instructivos necesarios para su aplicación, que de hecho, como este es del 12 de diciembre del 2024 a 6 meses, estamos hablando del 12 de junio del 2025. Como les digo, ahorita ya está en consulta pública la modificación del instructivo de las BPATs. Bueno, en cuanto a las disposiciones finales y en esta Gracias, diapositiva, mi amor. nuevamente, ¿no? La entrada en vigencia de los 6 meses se cumple el 12 de junio, o sea, hoy 13 de junio del 2025 en adelante, ya está en vigencia esta normativa. Así que si ustedes están haciendo o van a hacer el mapeo, digamos, la próxima semana, este mapeo ya debe incluir las características que nos exige el anexo 8, el suplemento 8, perdón, de la OMS. Ya, y no puedo hablar de un mapeo del cuarto frío, sino de una validación del cuarto frío, de una validación del cooler, de una validación de la cadena de frío en cuanto al Gracias, amor. transporte. Trae la Tengo ponchita acá, por azul, está favor, en la sala, trae. eh, tú, Ujú. por favor, me En la ayudas sala. con el Ujú. micrófono. Tengo un micrófono. Evelyn, por favor. Acá me dice Gustavo, por favor, en abril de 2024 me certifiqué con un OIA y este abril 2025 me hicieron inspección de seguimiento y también he tenido 2 inspecciones de seguimiento del ARSA. La pregunta es si estoy obligada a recibir otra inspección del OIA en 2026. A ver, en abril 24, 25. Sí, todavía se tiene que hacer la inspección de seguimiento del OIA en el 2026, pero para el 2 ya se tiene que hacer con la ARSA.
A ver, determinemos dos puntos. Las inspecciones de seguimiento van a ser obligatorias. Puede hacer sus inspecciones rutinarias en los establecimientos, bien sea de medicamentos o de dispositivos médicos, independientemente de las auditorías de seguimiento que haga el OIA. Entonces, en ese contexto, claro, pueden ir la ARSA o el OIA, pero a partir de la recertificación solamente va a involucrarse la ARSA. Tengo otra pregunta, dice, es decir, que los nuevos establecimientos que requieren certificarse con BPDT deben hacerlo con ARSA y ya no con... Sí, correcto. De aquí en adelante, los establecimientos que requieran certificar su local propio, su área propia para BPTs, tienen que hacerlo con la ARSA. Ahorita yo sé por algunos colegas que estamos en el medio que la ARSA está otra vez dando turnos de aquí a hasta casi un año, porque entendamos que no tienen el personal suficiente. Algunas de las medidas que tomó la ARSA igual hace algunos años es que pedía ayuda, por ejemplo, a las otras coordinaciones. Yo personalmente tuve dos auditorías por parte de coordinación zonal de la ARSA de la zona 2 que se pidió apoyo, que obviamente es cercana acá a Quito, para que se haga la certificación, porque la zona 9 no cuenta con con tanto personal. Y ahí también encontré yo, a ver, si nosotros hablamos de la zona 9 y dentro de la zona 9 hablamos de variabilidad de un técnico al otro, no se diga entre la zona 2 y la 9 o la 3 y la 9, o sea, ya de zona a zona es mucho más grande la variabilidad en cuanto a los criterios. Por eso ustedes deben estar muy firmes en cuanto a la interpretación de la normativa como tal y obviamente exigir que se apeguen a la normativa y que obviamente no tengan exigencias por fuera de la norma. Tengo acá otra pregunta. Me dice, a ver, dice, ¿se actualizará toda la normativa interna, incluyendo estos puntos? En los procedimientos, ¿cuál documento debo referenciar? ¿La del 2020 o cuál debería poner? No, se debe, sí, obviamente se actualiza, ¿no? La normativa no deja de cambiar, sigue siendo ARSA DE 2020 LDCL. Lo que únicamente se está haciendo son las actualizaciones como tal. El nombre de la normativa sigue siendo como tal. ¿Cómo deberíamos referenciarlo? Normativa ARSA DE 2020 que está en el registro oficial, si no estoy mal, esa fue en abril del 2020 y ponemos última reforma 12 de diciembre del 2024. Así sería la forma correcta en la que nosotros deberíamos citar. Dice, los auditores son cerrados, si no aceptan, se cierra y no se puede debatir. De hecho, ustedes pueden colocar la queja directamente a la ARSA, en la cual ustedes establecen que hay una falta de objetividad por parte del auditor, en el sentido de que no se está cumpliendo completamente con lo que se establece en la normativa. Pero sí es verdad, como criterio personal y experiencia personal, entre que nosotros entremos en ese debate legal de que el auditor sí está bien y tiene que pegarse a la normativa y hacerle caso a lo que diga el auditor, pues muchas de las veces tenemos que sujetarnos obviamente a las exigencias del auditor. No obstante, yo sí he tenido justamente este tipo de, no hablemos discusión ni enfrentamiento, un debate con normativa. Y claro, dice, bueno, voy a llamar a mi supervisor y se pone en contacto, obviamente todo lo que nosotros ya hemos tenido de experiencia en cuanto la ARSA. ¿Sí? Para ya finalizar el webinar de hoy, me voy a referir a este oficio de ARSA ARSA CGT DTBPY del 2025 627O que se hizo llegar a los responsables, perdón, a los representantes legales de los establecimientos que tenían una certificación con los OIA. Esto fue enviado el 5 de julio del 2025, o sea, la semana anterior. Dice que conforme la disposición final, entre otras, obviamente, entre otros contenidos, solamente estoy demarcando lo importante, ¿no? La resolución entrará en vigencia el 12 de junio, es decir, 6 meses después de la suscripción, lo que ya hemos visto. Adicional a lo indicado, se informa que las solicitudes de obtención o renovación de certificado BPDT ingresadas antes de la entrada en vigencia de la resolución podrán culminar su proceso conforme a lo establecido en el instructivo vigente. O sea, si es que ustedes tuvieron un proceso de modificación, ¿sí? O de certificación antes del 12, entonces eso ya tiene, sí entra en cuanto al OIA. O sea, si la solicitud de obtención por primera vez o de recertificación es posterior al 12, obligatoriamente con la ARSA.
Esta parte también es la importante. Dice que esta disposición se aplica independientemente de que la inspección esté agendada a una fecha posterior al 12 de junio. Entonces, aquí también hubo, igual cuando salió este instructivo, como es este comunicado, muchos de nuestros clientes nos dijeron otra vez, "Ah, no, Gustavo, ¿y ahora qué hacemos? Porque otra vez nos toca regresarnos a la ARSA y los proyectos y todo". Dije, no, o sea, tranquilos, estamos interpretando mal la normativa. Nos dice que si nosotros agendábamos, sí, la auditoría antes del 12, todavía podemos hacerlo con el OIA. Pero, ¿qué nos dice? Que nosotros, a más de obviamente notificar con los 12 días de anticipación, perdón, con los 5 días laborables de anticipación que me exige la norma, la auditoría. Nosotros también tenemos que incluirle, y aquí nos dice, siempre y cuando el establecimiento haya notificado a la agencia la fecha de inspección, cuente con el contrato y haya realizado el pago de la tasa correspondiente con el organismo de inspección autorizado por la SAE antes de la fecha indicada. Entonces, todos los que estaban en proceso de certificación con el OIA debían haber hecho todo este procedimiento antes del 12. Así la auditoría sea, por ejemplo, para el 30 de julio de este año. La ARSA antes del 12, que la auditoría va a ser el 30 y que ya, y como evidencia, obviamente, entregar el contrato y entregar el pago que se le hace al OIA. Tengo acá una pregunta en YouTube. Me dice... A ver, en este año 2025, ARSA nos hizo una inspección de rutina. Se debe hacer el seguimiento con hoy ya nuevamente este 2025. La inspección de rutina de ARSA ya cuenta como no, no cuenta como un seguimiento anual. El seguimiento anual todavía está establecido, que tiene que hacerse por el OIA. Como les digo, la ARSA puede ir cuando ellos consideren para hacer igual las vigilancias y los controles, pero todavía tienen que estar sujetos a la auditoría por el OIA. Acá me dice Gustavo, si es una inspección de seguimiento del OIA de la ARSA, no se encuentra presente el representante técnico porque trabaja por servicios profesionales. Eso implica una no conformidad. De hecho, sí. A ver, aquí tenemos un punto muy importante que yo tuve igual, un caso parecido personal que me pasó, que justamente la ARSA fue a hacerme la inspección de rutina. Yo estoy igual, con una de las bodegas que soy responsable técnico, estamos por recertificarnos ya para febrero del 2026. Entonces me fue a hacer a mí la inspección y les digo, no hay quien le reciba porque coincidió que el representante legal salió de vacaciones. El otro personal que se encarga de la bodega, que también hace funciones de visitador médico, estaba en ruta y yo como responsable técnico del establecimiento tenía una calamidad doméstica. Entonces nadie se encontraba en el establecimiento. Y por el guardia nos comunican que la ARSA estaba ahí. Entonces se comunican conmigo mediante el teléfono, mediante el celular. Y me dicen, es que vinimos a hacer la inspección. Y yo le explico, ¿no? Le explicaba al auditor, le digo, pero a ver, no hay quien le reciba. O sea, le explicaba cuál era la circunstancia. Y me dijo, no, pero es que la normativa dice que ustedes deben exigir las condiciones idóneas para poder hacer las inspecciones. Le digo, ya, ok, estoy muy de acuerdo con la normativa, pero si nos apegamos a la normativa, también hacerle acuerdo que en la normativa los únicos establecimientos farmacéuticos en los cuales exige que se debe tener una atención mediante un horario establecido son las farmacias. Y lo dice claramente, las farmacias deben atender 12 horas al día ininterrumpidamente, excepto fines de semana y feriados. Entonces, en ese contexto, no hay a mí ninguna normativa que a mí, como empresa, me exija que yo tenga que estar atendiendo todos los días de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Le digo, entiendo obviamente su posición, pero también entienda que la normativa también nos ampara a nosotros. Y me decía, pero es que ustedes deben darnos a nosotros las condiciones idóneas. O sea, si nosotros estamos aquí, cualquiera de las personas puede venir, más dicho, tiene que venir para atendernos a nosotros. Le digo, verá. Si va el gerente o va cualquiera de ellos, le van a poder abrir las puertas para que usted obviamente haga las investigaciones, pero no le van a poder entregar absolutamente ningún documento porque ellos no tienen conocimiento del sistema de gestión documental o el conocimiento que ellos tienen es básico, pero no saben dónde están los documentos específicos para demostrarle a ustedes las evidencias. El único que puede es mi persona, pero le explico que en este momento
obviamente yo tengo una calamidad doméstica y no puedo asistir al establecimiento. Además de eso, yo presto servicios profesionales por contratación de servicios. No tengo un horario fijo de trabajo, no tengo una afiliación, por lo tanto no estoy obligado a estar en el establecimiento. Y la persona, el auditor insistía en que se debe cumplir, ¿cómo es? Se debe darles los medios, o sea, se regía nuevamente al mismo punto, que el establecimiento debe ofrecer las condiciones para poder hacer la auditoría. Le dije, verá, obviamente como yo tenía esta calamidad, le dije, no hay ningún problema. Sí, no entremos en conflicto ni nada por el estilo. Usted haga su reporte, diga que no se abrió las instalaciones por X y Z razones, que nos llegue el acto administrativo sancionatorio y el momento del juicio, lo que yo voy a hacer es justamente presentar primero, el horario de trabajo del visitador médico, que justamente, y la bitácora, obviamente, explicando que están en ruta. Los boletos de avión del representante legal demostrando que no estaba en el país. Y obviamente yo un certificado de salud por mi calamidad doméstica, en la cual explico que no estoy en el establecimiento y por obvias razones no puedo asistir al establecimiento como tal y apegarme a lo que dice la normativa en cuanto al establecimiento, en cuanto al horario del establecimiento. Lo que me dijo, deme un segundito, le devuelvo la llamada. Claro, me vuelve a llamar 10 15 minutos después. Obviamente entiendo que fue a conversar con el supervisor y me dice, no sabe qué, sí, le voy a dar un espacio el siguiente mes para hacerle nuevamente la auditoría, estamos en contacto, nos comunicamos, entendemos la calamidad doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay esta contraparte de los auditores de la ARSA que tienen ese criterio bastante sesgado, bastante cerrado. Sí me he topado con ese tipo perdón, con ese tipo de auditores, pero ustedes también váyanse a la parte legal. Como les digo, no hay ningún sitio, un punto en el que les diga, miren, tienen que estar ahí de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Entonces, ese momento yo sé que va a ser discutible, puede ser que lleguen a... Lo peor que pueden hacer es enfrentar y ponerse a pelear, mucho menos irse con una agresión verbal o física. Recuerden que son servidores públicos y eso tiene una sanción de pena privativa de la libertad en el momento de incurrir en ese tipo de faltas, bien sea verbales o físicas, ante un servidor público. Entonces ustedes tranquilamente digan, bueno, haga su trabajo y el momento que llegue el acto administrativo sancionatorio por medio del abogado, obviamente se presentarán las pruebas de descargo para dar o dejar insubsistente el acto administrativo sancionatorio. Así es como nosotros lo llamamos desde la parte legal. Entonces, obviamente, la ley está de nuestro lado y por lo tanto no va a surtir efecto la sanción como tal. ¿Ya? Tengo acá otra pregunta que me dice, ¿se actualizará? Esto ya había leído. A ver, excelente explicación, muchas gracias, Katy. Me dice, ¿qué requisitos debe tener el responsable técnico para ser auditado, aparte de ser químico y tener cursos de BPT? Ninguno, son justamente esos dos requisitos. Como dice la normativa, para ser responsables técnicos de los establecimientos, si es establecimientos de medicamentos, químico o bioquímico farmacéutico, si es establecimiento de dispositivos médicos químico, bioquímico, farmacéutico o personal de la salud afín a los dispositivos médicos. Y obviamente dentro de las competencias demostrar cursos de capacitación y actualización como este webinar que les estamos dando ahorita para demostrar obviamente la competencia en este caso del responsable técnico. En paréntesis comercial, a las personas que requieran certificado de este webinar, por favor, pueden comunicarse por interno con el número de asesor tech de la empresa como tal para poder tramitar el certificado si es que así lo requieren. Tenemos un certificado opcional para aquellas personas que quieran contar con una actualización de las BPATs del 2025. Sí, las condiciones sí se tenían, es decir, no, las condiciones sí se tenían, es decir, no ven cumplimiento. Supongo que se refiere al caso que les presentaba. Claro, o sea, de todo. Sinceramente, he visto yo de todo en cuanto a a los auditores de ARSA. Y claro, yo también, a ser un auditor registrado por el ARSA, tengo que regirme a la normativa, pero siempre los auditores del OIA somos un poquito más flexibles en el sentido de que entendemos, obviamente, el otro lado de la moneda y al menos en mi caso personal yo trato de pegarme estrictamente a la parte de la normativa. Por eso si ustedes han tenido oportunidad de estar en otros webinars o en alguno de los cursos que yo he dado, yo prefiero a ustedes leer la normativa con ustedes y explicarles para que ustedes
ustedes tengan las herramientas necesarias para poder defenderse contra la entidad regulatoria en cuanto a una falta de el apego total a la normativa técnica. Entonces, en ese contexto, ustedes van a darse cuenta que yo les brindo las herramientas adecuadas para que ustedes puedan recordar en qué parte del artículo está, cómo se interpreta el artículo, cómo se vincula este artículo con otro tipo de normativas, obviamente para darle una complementariedad al proceso. Sí, dicho esto, damos en este momento por terminado el webinar del día de hoy. Les agradezco a todos por su presencia. Doy paso este momento a preguntas mientras mi equipo de marketing les proyecta un poco de información del siguiente curso de BPDT que nosotros vamos a tener en el mes de junio, perdón, el mes de entre julio y agosto. Si así lo desean, también tenemos micrófono abierto en la sala de Zoom para que ustedes puedan hacer sus preguntas y no tener que tipearlas. De aquí tengo una pregunta en el chat que me dice, gracias doctor, excelente sus capacitaciones. Muchas gracias Liliana por las felicitaciones. Por favor, si alguien tiene alguna otra pregunta, recomendación, no sé si en YouTube tenga alguna otra pregunta. ¿No? El video, ¿cómo es? ¿Mm? Ya. A ver, mi equipo en este caso me dice que vamos a tener, les voy a proyectar unas imágenes. A ver, entonces les voy a ir explicando. Nosotros de aquí para entre el mes de junio, no, julio y agosto de este año vamos a tener un curso de BPDTs que va a ser gratuito. O sea, va a ser un curso de acceso gratuito. Tienen que ustedes registrarse porque obviamente tenemos los cupos limitados justamente por la sala de Zoom. ¿Cuál va a ser la modalidad? Ustedes ingresan al curso de forma gratuita en cuanto a los videos, o sea, a las clases sincrónicas. Si es que lo requieren, las clases asincrónicas, el material que se les va a entregar y el certificado, pues obviamente el curso tiene un costo, ¿sí? Ahí sí ustedes recién realizan el pago del curso como tal. Nosotros les damos un usuario y una contraseña en nuestra plataforma virtual. Sí, y ustedes pueden acceder ahí a los videos, a las grabaciones, al material que en este caso se les va a brindar. Sí, justamente estamos ahorita proyectando, por favor. El curso va a realizarse las fechas del 18 al 25 de julio y el 1 y el 8 de agosto de 7 de la noche a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 de la mañana. Sí, es en total una duración de 40 horas académicas. Tenemos el auspicio del Ministerio de Salud Pública, de la Red Ecuatoriana de Atención Farmacéutica y también vamos a contar, estamos ahorita justo en trámites con el auspicio del Colegio de Farmacéuticos de Loja. ¿Sí? Entonces, este curso vamos a hablar sobre la normativa de las BPDTs y resolver todas las preguntas que nosotros hemos visto a lo largo de este webinar. Vamos a ahondar justamente en las características que tienen que ver con la parte del mapeo térmico. Vamos a hablar de los tiempos, en este caso, en los cuales yo tengo que hacer la solicitud de modificación, de notificación, de renovación del certificado de BPDTs y bueno, todo lo que tenga que ver con la normativa BPDT como tal, ¿no? Tengo acá algunas preguntas. Me dice, gracias doctor, el curso ya incluye los nuevos puntos. Claro, el curso, obviamente el curso está totalmente actualizado ya con la nueva normativa, ¿no? El curso de julio y agosto tiene la nueva normativa. Se me gustaría profundizar en validación y calificación. Claro, justamente ahí en la parte ya de lo que es la validación de la cadena de frío, vamos a contar con Alexander Venegas, que es mi colega. Él es experto en lo que tiene que ver con la parte de validación de cadena de frío en la parte logística. Mis conocimientos, en modestia aparte, son un tanto básicos en lo que tiene que ver justamente con la parte de validación y calificación un tanto informativo, pero con él a la cabeza ya tenemos
tendremos mucha mayor profundidad en cuanto a lo que tiene que ver en la parte del mapeo y de la validación. También les vamos a enseñar cómo se maneja una auditoría acorde a la ISO 19011, que es la normativa ISO para las auditorías de certificación o las auditorías de calidad. Les voy a dar yo algunos tips en cuanto a cómo manejar el proceso de auditoría con el auditor. Les voy a compartir experiencia en cuanto a algunos requerimientos un tanto irrisorios que hemos tenido por parte de la agencia regulatoria y también, como les digo, demostrarles dónde ustedes se encuentran en la normativa, cuáles son los puntos en los que la ARSA no puede hacer obviedad en cuanto a los criterios dispersos que nosotros tenemos con los auditores de la ARSA, ¿sí? Dice, Doug, ¿nos puede ayudar con el costo? Claro, el costo va a ser de $60 más IVA para aquellas personas que requieran el certificado y las grabaciones, ¿sí? El costo para estudiantes va a ser de $50 más IVA, ¿sí? Profesionales $60, estudiantes $50 más IVA, ¿ya? Algún costo de ellos? Sí. Igual, toda la información se les va a compartir por interno y desde el día de mañana en nuestros dos grupos que tenemos de WhatsApp les compartimos la información completa ya del curso y el brochure para que ustedes lo puedan revisar. Emilcica Gustavo, muy agradecida por el espacio que nos brinda, sus conocimientos son de gran aporte. Muchas gracias, Ana, por el seguimiento, muchas gracias igual por la asistencia. Entonces, les dejo el micrófono igual abierto si es que tiene alguna pregunta, alguna otra duda. Si no, muchas gracias por la asistencia y damos por finalizado el webinar del día de hoy. Estén atentos a nuestras redes porque actualmente nos encontramos en la creación de una plataforma educativa. Si ustedes tuvieron la oportunidad de visitarnos en la feria de exposiciones que hubo por parte del Colegio de Farmacéuticos el fin de semana anterior, sabrán que nosotros estamos proyectándonos a convertirnos ya en un organismo de capacitación con certificados con el auspicio del Ministerio de Salud y registrados ante el Ministerio de Trabajo, que son totalmente válidos en cuanto a la capacitación y sí, a la calificación, en este caso, de el personal farmacéutico ante la ARSA. Aquí tenemos algunas preguntas. Dice, a mí me llegó un correo de confirmación para aceptar una auditoría de seguimiento de PDT. Dice, aquí nos revisa como una auditoría de recertificación. No entiendo mucho esta pregunta. No sé, dice, el curso incluye la guía del mapeo del suplemento 8. Sí, justamente el curso contiene todo lo que tiene que ver con el mapeo apegado a la normativa del suplemento 8 de las LPDTs. Vamos a tener un curso bastante completo, bastante amplio. Les invito, por favor, a que puedan asistir. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia de esta noche. Les agradezco nuevamente y nos veremos en un siguiente webinar o en los siguientes cursos que nosotros demos como asesortech.es.